instantáneos y dipolos inducidos de carga opuesta, ¿qué sucede? De pronto el gas termina siendo licuado. Cuando decimos licuación, ¿a qué nos referimos? Que ese gas finalmente termina como... ¿Qué licuación? Es cuando pasa de ¿qué? De gas a líquido, ¿sí o no? A ver, ¿qué nos dice? A ver, señores, ¿de quién estamos hablando? Mira, aquí está. De la famosa fuerza de London. Esa fuerza de London, sabemos que es la única fuerza que existe cuando la molécula, ¿qué cosa es? Apolar. ¿Qué nos dice ahí? Se presenta básicamente entre moléculas no polares. Al acercarse dos moléculas se origina, ¿qué cosa, jóvenes? Una distorsión de las 9 electrones, en ambos generándose, ¿qué cosa? Dipolos transitorios, lo que te había mencionado, como dipolos instantáneos, ¿de acuerdo? Momentáneos. La intensidad de la fuerza depende de la cantidad de electrones de la molécula, y se habla de un dipolo inducido, o sea, se habla de la interacción entre ¿quién? Dipolo inducido con ¿quién? Con dipolos inducidos, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Lo que te había mencionado, mira, ¿qué es lo que se cumple? Que a mayor cantidad de electrones en la molécula, mayor ¿qué cosa? Polarizabilidad. Entonces, permite que exista la posibilidad de que existan más polos entre estos dipolos instantáneos, entre estos dipolos inducidos. Y obviamente al interactuar, ¿qué cosa va a aumentar? La intensidad de esa fuerza de London, ¿sí? ¿Ya? Y por lo tanto, a mayor cantidad de electrones, mayor será la fuerza de London. Entonces, queda claro que las fuerzas de London, estas fuercitas de London, permiten la unión de ¿quiénes, señores? De moléculas apolares. Y para el caso de los gases, ¿qué cosa nos ha permitido esta fuerza de London? Que los gases se puedan licuar. ¿Está bien? Mira, por ejemplo, mira, acá yo tengo, imagínate que esto es un gas noble. Este gas, en algún momento, en algún instante, los electrones se van a acercar entre ellos, y eso va a generar una interacción con el núcleo del átomo vecino. Y eso va a originar que ese átomo de ese gas se distorsione, se deforme. Entonces aparecerán estas regiones, ¿no? Un dipolo positivo y un dipolo negativo. Entonces, ¿qué va a suceder? Estos dipolos positivos y negativos van a ser, además de ser instantáneos, van a originar o van a distorsionar a la molécula vecina. Y en esa molécula vecina, insisto, van a comenzar a aparecer también dipolos instantáneos. Entonces, entre un átomo y otro átomo, 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 entre ellos, ¿qué cosa van a aparecer? Dipolos instantáneos. Si esos dipolos instantáneos tienen carga opuesta, ¿qué van a manifestar? ¿Fuerza de qué? De atracción. Esa fuerza de atracción, ¿cómo se llama? Fuerza de London. ¿Ya? Muy bien. La dispersión de London dice la fuerza intermolecular más débil. Y es la causante de que incluso el helio pueda, ¿qué cosa? Licuarse. Chévere, mira, pasamos ahora a las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Dónde aparecen las fuerzas dipolo-dipolo, jóvenes? ¿En dónde aparecen estas fuerzas dipolo-dipolo? En las moléculas, ¿qué cosa? Polares. Profesor, en una molécula apolar, ¿cuál va a ser la única fuerza intermolecular que existe en una molécula apolar? Solo London. ¿Está bien? En cambio, en una molécula polar, ¿qué fuerzas aparecen? London más dipolo-dipolo o London más puente hidrógeno, ¿sí o no? La diferencia, ya lo hemos explicado temprano, que el puente hidrógeno solo va a aparecer cuando la interacción entre una molécula y otra es a través de ¿quién? Del hidrógeno de una molécula ¿con quién? Con el par de electrones libres del flúor o del oxígeno o del nitrógeno. ¿Está bien? ¿Qué nos dice, miren chicos? A ver, dice fuerza dipolo-dipolo. Dice las moléculas polares se atraen cuando el extremo positivo de una de ellas está cerca al negativo de otra. Y es obvio, ¿no? Ahí está. Dipolo positivo, dipolo negativo. Esa fuerza de atracción se llama ¿qué cosa? ¿Fuerzas de qué tipo? Dipolo-dipolo. De hecho, que si tú comparas en el estado sólido con el estado líquido, ¿en qué caso esas fuerzas de atracción generan una estructura más ordenada, simétrica? En el caso del estado sólido, ¿sí o no? Claro, la diferencia es que el líquido es un fluido.
y las moléculas se mueven más libremente, ¿sí o no? Por un cambio de presión. A diferencia, en el estado sólido, las moléculas forman una estructura ordenada, ¿no? Asumiendo que el sólido es cristalino. Entonces ahí, lo que va a generar es que en el caso de un estado sólido, esas fuerzas están formando parte de un sistema cristalino. Ya, entonces ya quedó claro que las fuerzas de dipolo son fuerzas que permiten la atracción entre ¿quién? Entre un dipolo permanente positivo y un dipolo permanente negativo. Ya está. A ver, los efectos. ¿Qué consecuencias tienen estas fuerzas intermoleculares? Habíamos comentado que mientras más intensa sea esta fuerza, ¿qué va a generar en esas moléculas? O en esa sustancia. Claro, va a generar que ellas tengan, ¿qué cosa? Un mayor punto de ebullición. ¿Qué más también? Mayor tensión superficial. Mayor, ¿qué cosa? Viscosidad. ¿Ya? Muy bien. Ahí nos dice, mira, los puntos de ebullición se incrementan para las moléculas polares de masa similar. ¿Cuándo se incrementa qué cosa? Su momento dipolar. Por ejemplo, mira, acá, si usted compara, mira, las masas moleculares son similares, ¿sí o no? Ojo, las masas moleculares, ¿qué ejemplo tenemos ahí, jóvenes? Sí leen, ¿no? ¿Qué sustancia tenemos ahí? Ayúdame. Está el propano, ¿quién más? Dimetiléter, ¿quién más? Cloruro de metilo, ¿quién más? Acetaldehído. Todos ellos tienen una masa molecular semejante. Sin embargo, su momento dipolar es diferente, ¿sí o no? ¿Qué cosa puedes tú reconocer? Que en el caso del propano, su momento dipolar casi es nulo. ¿Cuánto vale su momento dipolar? 0,1. ¿Y cuánto es su punto de ebullición en grados Kelvin? 231. Compara, por favor, el momento dipolar del propano con el momento dipolar del acetaldehído. ¿Cuánto vale el momento dipolar del acetaldehído? 2,7. ¿Y qué cosa sucede con su punto de ebullición? ¿Cuánto vale? 294. ¿Qué puedo reconocer de esos valores? Que hay una relación. ¿Qué significa eso, profesor? Que si yo comparo el propano con el acetaldehído, si yo comparo el propano con el acetaldehído, ¿qué pasa con el acetaldehído? Es una molécula mucho más polar. Y si es más polar, ¿qué va a suceder? Su fuerza intermolecular será, ¿qué cosa? Más intensa. Y si esa fuerza es más intensa, va a ser más difícil que tú separes sus moléculas, ¿sí o no? Por esa razón, ¿qué pasa con esas sustancias? Comparando el propano con el acetaldehído, ¿qué sucede? El acetaldehído tiene mayor, ¿qué cosa? Punto de ebullición. Ahí está. Por eso bien claro nos dice que estos puntos de ebullición se incrementan ¿para quién? Para moléculas, ¿qué cosa? Polares de masa similar. ¿Cuándo se incrementa qué cosa, señores? Su momento dipolar. ¿Todo bien? Acá. A ver, el famoso fuerza puente hidrógeno. Dice, son un tipo especial de ¿qué? De atracción dipolo-dipolo. Son un tipo especial de atracción dipolo-dipolo. ¿Ocurre entre quién, señores? Entre moléculas, ¿qué cosa? ¿Ocurre entre quién? Entre moléculas muy polares, ¿ya? Donde hay una gran diferencia, ¿no? De electronegatividad. En este caso, dice que poseen átomos muy electronegativos, como es el flúor, oxígeno, nitrógeno, unidos a hidrógeno, ¿no? Este es el caso del agua, del cloruro de hidrógeno, del amoníaco, y la unión se establece ¿entre quién, señores? ¿Entre quién? Lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Entre quién se establece la fuerza puente hidrógeno? Entre el hidrógeno y quién más. Claro, si yo tengo una molécula y tengo otra molécula de agua, ¿dónde aparece la fuerza puente hidrógeno? Entre el hidrógeno de una molécula, ¿con qué? Con el oxígeno, sí, pero ¿con qué parte del oxígeno? Con su par de electrones libres del oxígeno. Ahí está. O sea, en otras palabras, esta fuerza puente hidrógeno se manifiesta entre quiénes? Entre las moléculas, sí, que tienen hidrógeno y el flúor, ¿no? Oxígeno y nitrógeno. Pero para ser más preciso, esta fuerza es una fuerza de interacción ¿entre quién? Entre el hidrógeno, ¿con quién? Con los pares de electrones libres ¿de quién?
del flúor, del oxígeno, nitrógeno, de la molécula que está contigo. ¿De acuerdo? Ya está. Dice, son fuerzas intermoleculares muy intensas y permanentes. Dice, son más fuertes que la interacción dipolo-dipolo y que la fuerza de dispersión. La formación de puentes hidrógenos es la responsable de un gran número de propiedades físicas o anómalas del comportamiento de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el agua cuando se convierte, el agua ustedes saben que a temperatura ambiental, ¿en qué estado físico se encuentra? Líquido. Y ¿qué resulta? ¿En el agua hay puentes hidrógenos o no? Claro que sí. Pero el agua resulta de que cuando se convierte en hielo, ¿deja de tener puentes hidrógenos? No, sigue teniendo puentes hidrógenos. ¿Y cuál es la anomalía? De que en ese reordenamiento, ¿qué sucede con el agua? Cuando el agua pasa de líquido a hielo, o sea, a fase sólida, el agua manifiesta, experimenta una anomalía. El agua genera estructuras hexagonales, dejando un vacío en el centro. Y eso implica de que toda esa estructura, mejor dicho, el agua tiende a dilatarse, a aumentar ¿qué cosa? Su volumen. Y si aumenta su volumen, ustedes saben que la fórmula de la densidad, ¿cuál es la formulita de la densidad? ¿A qué es igual densidad? No, densidad, papá. ¿Cómo se halla la densidad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo halla la densidad? Ustedes para hallar la densidad, ¿qué cosa dividen? ¿Qué cosa comparan? Claro, la masa sobre el volumen, ¿sí o no? Si te acabo de mencionar que el agua líquida, obviamente, cuando se convierte en hielo, ¿qué sucede? Tiende a dilatarse. O sea, ¿qué cosa aumenta en el agüita? Su volumen. Y por lo tanto, si aumenta el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. O sea, la anomalía, ¿cuál es? De que el agua, cuando se convierte en hielo, ¿qué pasa con su densidad? Disminuye. Por lo tanto, el hielo, ¿qué cosa es? Menos denso que el agua líquida. Y esa es la razón por la cual el hielo, ¿qué sucede? Flota sobre el agua, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, ese comportamiento anómalo, ¿a quién nos hace referencia? ¿A quién le da la responsabilidad de ese comportamiento? A la fuerza, ¿qué cosa? Puente de hidrógeno, ¿ya? Muy bien. Estas fuerzas también están presentes